Llegamos a uno de los temas más interesantes de geografía de México, que es espacio cultural y político. Diversidad cultural de México, etnias, lenguas y regiones. Vamos a ver primero qué es la cultura. La cultura es el cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. La diversidad cultural es la convivencia e interacción que existe, es efectiva y satisfactoria entre distintas culturas. Conjunto de conocimientos, saberes, tradiciones, usos y costumbres, religiones. Esto es cultura. Hay diferentes tipos de cultura: tópica, histórica, mental, simbólica, estructural. Cada pueblo, cada sociedad del mundo tiene su cultura. México goza de una excelente diversidad cultural. Cultura, posesión colectiva, sociedad, cultura. Cada pueblo tiene una propia cultura porque en ella se expresa un aspecto de la humanidad. Cada cultura es particular e irrepetible. Cultura es el aprovechamiento social del conocimiento. Gabriel García Márquez. Representa un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz. Diversidad cultural. Bueno, vamos a empezar. La población mundial difiere en su constitución, ya que no es homogénea. Por ejemplo, existen diversos rasgos raciales, lingüísticos y religiosos y variedad de grupos étnicos, es decir, conjunto de características antropológicas que predominan en una sociedad humana y permanecen a través de la herencia. Un factor que influye en las diferencias entre grupos étnicos es la geografía, debido a que según las características de un lugar, como la cantidad de radiación solar, los habitantes pueden tener cierto color de piel o de ojos. Asimismo, existen muchas lenguas e idiomas que se distribuyen en el mundo y son un aspecto imprescindible de las relaciones humanas en la integración de las nacionalidades y en la transmisión de la cultura. Los idiomas o lenguas con mayor difusión son el inglés, el español, el francés y el alemán. Y en los países asiáticos predominan el chino, el japonés, el coreano y el malayo polinésico. En el continente americano se conservan idiomas autóctonos como el náhuatl, el mixteco y el maya en México. Finalmente, cada grupo étnico o nación tiene un sistema de creencias religiosas, dogmas acerca de la divinidad que dictan normas morales para regir la conducta individual y colectiva. Así, la religión, como expresión cultural de un pueblo, representa un vínculo social transmisor de la cultura y que caracteriza a una comunidad. Entre las religiones más importantes se encuentran el cristianismo, el islamismo, el brahmanismo o hinduismo, el budismo y las religiones tribales. La población en México está integrada por diversos grupos étnicos. Básicamente son tres: grupos indígenas, grupos mestizos y grupos extranjeros. Este grupo está formado por los descendientes de los habitantes del México antiguo, mal llamado México prehispánico. Algunas de estas culturas, como la maya, la mexica, la zapoteca, la totonaca y otras más, alcanzaron un alto nivel de desarrollo cultural. Entre los principales grupos están nahuas, de lengua náhuatl, hablado por aproximadamente 5 millones de personas distribuidas en varias entidades del país, principalmente en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Morelos, Tlaxcala y Veracruz. Mayas. Este pueblo indígena sigue ocupando las mismas tierras que sus antepasados. En nuestro país, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, actualmente existen cerca de 6 millones de mayas agrupados en 25 etnias diferentes. En Chiapas, los etzales, los tzotziles y el chontal siguen manteniendo sus dialectos mayas. Los lacandones siguen conservando sus costumbres legendarias gracias al aislamiento ocasionado por la espesa selva. Mixtecos y zapotecos. Estos pueblos están ubicados en Oaxaca y las artesanías fabricadas por ellos son famosas en el mundo, principalmente la famosa cerámica en color negro y el barro negro. Tarahumaras, yaquis, mayos, coras y huicholes. Los tarahumaras habitan en Chihuahua, coras y huicholes en Nayarit y Jalisco, yaquis y mayos en Sonora, tepehuanes en Sinaloa y los chatinos, miches, zoques en Oaxaca.
Grupo mestizo. Constituyen 80% de la población. No forman un grupo homogéneo, ya que están constituidos por una gran variedad de características físicas de nivel cultural, social, económico y de formas de vida. Constituyen la gran masa obrera de empleados públicos, dirigentes, campesinos y profesionistas. Grupos formados por extranjeros o sus descendientes. Actualmente este grupo lo forman en su mayoría norteamericanos, además de un gran número de españoles, guatemaltecos, salvadoreños y otros grupos de centroamericanos. Hay núcleos de alemanes y franceses y otros menores de sirios y libaneses, rusos, polacos, japoneses y chinos, entre otras nacionalidades. Globalización cultural, influencia de la publicidad en los medios de comunicación. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? No se grabó, vale. Ah, no, sí que está. Es que es el... Es que no le debes de mover, lo debes dejar correr. No. No, se perdió, vale, chetos. Es que no le puedes mover, no le tienes que mover nada. Es que no me gustó ese. Está muy... Pero bueno, ya. Es que si lo hago grande, o sea, si lo haces grande lo tienes que dejar ahí. Y ya no tienes que mover nada. Ah, ¿sigues grabando?